Este video se trata de 15 datos curiosos de la cultura de Rusia. ¿Sabías que en Rusia hay un lago con el 20% del agua dulce del planeta? ¿O que su metro esconde palacios subterráneos? Prepárate para un viaje fascinante. En este video, exploraremos 15 datos curiosos de la cultura rusa que te dejarán con la boca abierta, desde las gatas guardianas del Hermitage hasta el pueblo donde el invierno congela hasta las pestañas. Cuando escuchas la palabra Kremlin, probablemente piensas en el imponente complejo amurallado de Moscú que alberga la residencia oficial del presidente de Rusia, pero, ¿sabías que en realidad muchas ciudades rusas tienen su propio Kremlin? Esta palabra, que en ruso significa fortaleza o ciudadela, se refiere a los recintos históricos fortificados que servían como centros de poder y defensa en la antigua Rusia. El Kremlin de Moscú, el más famoso de todos, es un símbolo del país y un tesoro arquitectónico que mezcla estilos medievales, barrocos y neoclásicos, con catedrales ortodoxas de cúpulas doradas, palacios zaristas y modernos edificios gubernamentales. Su historia se remonta al siglo XII, cuando era una simple fortaleza de madera, y ha sido testigo de coronaciones, revoluciones y momentos clave de la historia rusa. Curiosamente, el Kremlin no siempre fue rojo. En el siglo XVIII, sus muros fueron pintados de blanco, y solo en el siglo XIX adquirieron su icónico color rojo ladrillo. Además, dentro de sus muros se encuentra el cañón del Zar, el cañón de mayor calibre del mundo, y la campana del Zar, la más grande jamás fundida, aunque nunca ha sonado. Pero más allá de la política, el Kremlin es un museo al aire libre que atrae a millones de turistas, quienes quedan maravillados por su grandeza, y los secretos que esconden sus torres y pasadizos subterráneos. Así que, la próxima vez que veas el Kremlin en las noticias, recuerda, no es solo un símbolo de poder, sino un libro abierto de la historia y cultura rusas. Las coloridas muñecas matrioshkas, ese souvenir por excelencia de Rusia que todos asociamos con su cultura, tienen una sorprendente verdad: no son originalmente rusas. Su historia se remonta a 1890, cuando el mecenas y coleccionista de arte Sava Mamontov llevó a su taller de artesanías en Moscú una figura de madera japonesa llamada Fukuruma, un sabio budista calvo que contenía en su interior otras figuras más pequeñas. Inspirados por esta idea, los artistas Vasilis Gvozdochkin, tallador, y Sergei Malyutin, pintor, crearon la primera matrioshka rusa, una campesina con pañuelo rojo que escondía en su interior una familia completa. El nombre matrioshka viene de Matryona, un nombre tradicional ruso asociado a la maternidad, reflejando así su esencia de madre que guarda a sus hijas. Aunque hoy son un emblema nacional, su diseño inicial imitaba el estilo japonés kokeshi, pero con rasgos eslavos y pintura vibrante típica del arte popular ruso. Curiosamente, durante la era soviética, las matrioshkas dejaron de ser solo campesinas para convertirse en propaganda política, con figuras de líderes como Lenin o Gorbachov. Hoy, hay récords mundiales por matrioshkas con hasta 75 piezas en su interior, y talleres en Sergie Posad, la capital del juguete ruso, las elaboran a mano con técnicas centenarias. Así que, aunque Japón les dio la idea, Rusia las convirtió en un arte único. Y en un negocio millonario. Imagina un lugar donde el invierno dura 9 meses, el aliento se congela al instante y los termómetros marcan -71 grados. Bienvenido a Oymyakon, el pueblo habitado más frío del planeta. Ubicado en la remota Siberia Oriental, República de Sajá, este lugar de 500 habitantes ostenta el récord de la temperatura más baja registrada en una zona poblada, 1926. Aquí, la vida es una batalla diaria contra el hielo, los coches no se apagan nunca, o no arrancarían, las tuberías están sobre el suelo, el permafrost lo impide enterrarlas, y las escuelas solo cierran si el termómetro baja de -52 grados. Los pobladores, en su mayoría yakutos y pastores de renos, sobreviven con dietas hipercalóricas a base de carne de caballo y pescado crudo congelado, estroganina, y usan pieles de reno hasta para sus ropas interiores. Pero Oymyakon también esconde curiosidades fascinantes. El cementerio de aviones. Durante la Segunda Guerra Mundial, aviones soviéticos que no resistían el frío eran abandonados cerca. Festival del Frío. Cada marzo celebran competencias como escupir agua hirviendo que se convierte en nieve al instante. Turismo extremo. Atrae aventureros que prueban dormir en iglús o tomar selfies. Con las pestañas congeladas. A pesar de las condiciones, sus habitantes presumen de larga vida, muchos superan los 100 años, y una cultura única donde el respeto al frío es sagrado. ¿El dato más surrealista? En verano, la temperatura puede llegar a 34 grados, creando un contraste de 100 grados entre estaciones.
Oymyakon no es solo un lugar, es una lección de resiliencia humana. Rusia alberga dos de los cuerpos de agua más extraordinarios del planeta, el lago Baikal y el mar Caspio, cada uno con récords asombrosos. Con una profundidad de 1.642 metros, y más de 25 millones de años de antigüedad, el lago Baikal no solo es el más profundo del mundo, sino también el más antiguo, conteniendo el 20% del agua dulce no congelada de la Tierra, y una biodiversidad única que incluye a la nerpa, la única foca de agua dulce del planeta. Sus aguas cristalinas permiten ver hasta 40 metros de profundidad en invierno, cuando se congela formando espectaculares placas de hielo azul turquesa. Por otro lado, el mar Caspio, aunque se llame mar, es técnicamente el lago más grande del mundo por su superficie de 371.000 kilómetros cuadrados, siendo una reliquia del antiguo océano Paratetis que existió hace millones de años, cuyas aguas saladas albergan el 90% del caviar mundial, y reservas de petróleo tan vastas que han generado disputas entre los países ribereños. Curiosamente, su nivel fluctúa dramáticamente, habiendo perdido ya el 30% de su superficie en el siglo XX debido a cambios climáticos y proyectos soviéticos de desvío de ríos, lo que hoy lo convierte en un ecosistema frágil y objeto de estudios científicos. Estos dos gigantes acuáticos, uno de agua dulce y otro salado, representan la grandeza natural de Rusia y desafíos ambientales únicos en el mundo. Conocido como el Palacio del Pueblo, el metro de Moscú no es solo un medio de transporte, sino una obra maestra arquitectónica que combina grandeza soviética, arte clásico y tecnología. Inaugurado en 1935 bajo el mandato de Stalin, fue diseñado para demostrar el poder del régimen comunista, convirtiendo cada estación en un museo subterráneo con candelabros de cristal, mosaicos de mármol, frescos revolucionarios y columnas talladas. La estación Komsomolskaya, por ejemplo, parece un salón de baile zarista con sus techos dorados y pinturas que celebran victorias militares, mientras que Mayakovskaya, premiada en la Exposición Universal de 1938, deslumbra con arcos de acero y mosaicos futuristas que glorifican la industria soviética. Pero más allá de su belleza, el metro esconde secretos fascinantes. Búnkers nucleares, algunas líneas profundas, como la línea 2, fueron construidas para servir como refugios antiaéreos durante la Guerra Fría. El Metro 2, una red secreta paralela, según leyendas urbanas, conectaba bases militares y el búnker de Stalin. Récords mundiales, con 250 estaciones y 450 kilómetros de vías, es el tercero más largo del mundo, transportando 7 millones de pasajeros diarios. Hoy, sigue siendo el orgullo de Moscú, limpio, puntual y donde hasta los músicos callejeros pasan audiciones para actuar. Un viaje en este metro no es solo un trayecto, sino un viaje en el tiempo a la era soviética. Los huevos Fabergé, joyas imperiales que escondían sorpresas dignas de zares. Encargados por los zares Alejandro III y Nicolás II a la casa Fabergé entre 1885 y 1917, estos exquisitos huevos de Pascua creados con metales preciosos, esmalte y gemas no solo eran símbolos de lujo, sino ingeniosas obras de arte mecánico que ocultaban miniaturas sorpresa, desde réplicas en oro de carrozas reales hasta retratos en miniatura de la familia Romanov, e incluso un elefante de rubíes con mecanismo de relojería que movía su trompa. Huevo cortejo nupcial, 1890. De los 69 huevos originales, solo se conservan 57, dispersos en museos y colecciones privadas, con valores que superan los 30 millones de dólares. El más caro, el huevo de invierno, 1913, tallado en cristal de roca y adornado con 1.300 diamantes, fue vendido en 2002 por 9.6 millones. Curiosamente, tras la Revolución Rusa, muchos fueron vendidos por el gobierno soviético para financiarse, y hoy su búsqueda parece novela de suspense. Uno apareció en un mercado de chatarra en Estados Unidos, 2014, valuado en 33 millones, y otro fue comprado como simple huevero por 8.000 libras antes de descubrirse su verdadero origen. Más que joyas, estos huevos son cápsulas del tiempo que encapsulan el esplendor y tragedia del último zar. El ballet clásico, el arte que Rusia perfeccionó hasta convertirlo en su sello cultural. Aunque el ballet surgió en el Renacimiento italiano, y se desarrolló en la corte francesa de Luis XIV, fue en Rusia donde alcanzó su máxima expresión artística bajo el mecenazgo de los zares en el siglo XIX.
Compositores como Piotr Ilich Tchaikovsky revolucionaron el género con obras maestras como El lago de los cisnes, 1877, La bella durmiente, 1890, y El cascanueces, 1892, partituras que combinaban complejidad sinfónica con narrativa dramática, mientras coreógrafos como Marius Petipa, francés radicado en San Petersburgo, establecieron los cánones técnicos que hoy definen el ballet académico. El Teatro Bolshoi de Moscú, 1776, y el Murensky de San Petersburgo, 1860, se convirtieron en templos de esta disciplina, formando bailarines legendarios como Ana Pavlova, que popularizó la muerte del cisne, y Václav Nijinsky, cuyo salto parecía desafiar la gravedad. Tras la revolución de 1917, el ballet se mantuvo como orgullo nacional. El gobierno soviético creó escuelas rigurosas como la Academia Vaganova, y exportó estrellas como Rudolf Nureyev y Maya Plisetskaya, cuyos 32 foetés en el lago de los cisnes asombraron al mundo. Hoy, compañías como el Ballet Bolshoi continúan maravillando con su mezcla de tradición, tutus y zapatillas de punta, e innovación, mientras el método ruso de enseñanza sigue siendo referencia global. Un legado que prueba cómo Rusia tomó un arte extranjero y lo hizo su propio cuento de hadas. El Día de los Cosmonautas, cuando Rusia conquistó las estrellas, y el calendario. Cada 12 de abril, Rusia celebra con orgullo el Día de los Cosmonautas, una fiesta nacional que conmemora el histórico vuelo de Yuri Gagarin en 1961, cuando se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior a bordo de la nave Vostok 1. Este hito de 108 minutos de duración no solo marcó el triunfo de la URSS en la carrera espacial contra Estados Unidos, sino que transformó a Gagarin en un ícono global, su famosa frase Pollejali. ¡Vámonos! Sigue siendo un símbolo de audacia, y su sonrisa apareció en sellos, monumentos e incluso en el cráter lunar Gagarin. La fecha fue instituida en 1962 por Nikita Khrushchev, pero su legado es aún más fascinante, desde cosmonautas que llevan retratos de Gagarin al espacio hasta tradiciones como comer puré en tubos, como la comida espacial, en escuelas, y ceremonias donde se depositan flores en el monumento a los pioneros del espacio en Moscú. Curiosamente, la ONU declaró en 2011 esta misma fecha como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, pero para los rusos sigue siendo un día de patriotismo que celebra su dominio tecnológico, con exhibiciones de cohetes Soyuz y documentales sobre hazañas como la primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova, 1963, o el primer paseo espacial de Alexei Leonov, 1965. Una fiesta que prueba que, para Rusia, el espacio nunca fue la frontera final, sino el comienzo. El vodka, mito y realidad de la bebida que no reinó sola en Rusia. Aunque el vodka es el licor más asociado a Rusia en el imaginario global, con su icónica marca Stolichnaya y rituales como congelarlo antes de beberlo en sorbos cortos, el té es la verdadera bebida nacional, consumido diariamente en el 98% de los hogares rusos. Este dato sorprende, pero tiene raíces históricas. El té llegó a Rusia en el siglo XVII a través de la ruta del té desde China, y para el siglo XIX ya se servía en los tradicionales samovares, calderas metálicas que mantienen el agua caliente, acompañado de mermelada o piroski, empanadillas dulces. Mientras el vodka, destilado desde el siglo XIV, era popular entre campesinos y soldados, incluso usado como moneda en la era zarista, la aristocracia prefería el té como símbolo de refinamiento, y durante la URSS se masificó como alternativa saludable al alcohol. Hoy, Rusia es el cuarto importador mundial de té, predomina el negro fuerte, tomado en vasos con porta-té de metal, y ciudades como Moscú tienen teterías donde se sirven variedades con hierbas siberianas. El vodka, aunque sigue presente en celebraciones, y en crisis, como el vodka antifascista de la Segunda Guerra Mundial, pierde terreno frente al vino y la cerveza. Un ruso promedio consume 10 litros de vodka al año, pero 130 litros de té. Supersticiones rusas, cuando las tradiciones eslavas chocan con la lógica. En Rusia, el mundo invisible de presagios y rituales sigue vivo con una intensidad que sorprende a los extranjeros, mezclando paganismo eslavo, ortodoxia cristiana y folclore soviético. Silbar en interiores es un tabú universal, se cree que atrae la pobreza, según la leyenda, los espíritus del viento se enfurecen, mientras que regalar flores pares, 2, 4, 6. Está estrictamente reservado para funerales, pues los números impares simbolizan vida, llevar una rosa es romántico. 2. Un insulto.
Otros rituales incluyen sentarse un minuto antes de viajar para engañar a los malos espíritus, o escupir 3 veces sobre el hombro izquierdo si ves un gato negro. El lado izquierdo era asociado al diablo en la tradición ortodoxa. En los cumpleaños, jamás se felicita antes de la fecha, presagia mala suerte, y si se derrama sal, hay que lanzar una pizca por encima del hombro izquierdo para neutralizar la pelea que provocará. Curiosamente, muchas supersticiones giran alrededor del hogar: no barrer después de que un invitado se va, barre su suerte; no dar nada por la puerta, pasa energía negativa; y, la más contemporánea, no silbar en el metro de Moscú, te multan por alterar el orden público. Estas creencias, aunque parezcan absurdas, revelan una cultura donde lo simbólico permea hasta los actos más cotidianos. El alfabeto cirílico, la escritura que unificó a Rusia, y que Pedro el Grande rediseñó. Aunque el idioma ruso proviene de la familia eslava, su distintivo alfabeto cirílico nació en el siglo IX como una obra misionera. Los hermanos bizantinos Cirilo y Metodio lo crearon para traducir la Biblia a lenguas eslavas, combinando letras griegas con caracteres glagolíticos, un sistema más antiguo. Sin embargo, fue el zar Pedro el Grande quien en 1708 revolucionó este alfabeto durante su campaña de occidentalización. Eliminó letras arcaicas como el y simplificó las formas para facilitar la imprenta, creando el cirílico civil que hoy usan no solo el ruso, sino también el ucraniano, el serbio y el mongol, entre otros. Curiosidades de este sistema. La sh, sonido ZH, parece una mariposa y es la letra favorita en juegos lingüísticos. La i, ese sonido gutural único del ruso, no existe en ningún otro idioma europeo. La io, con puntos, es opcional. Escribir es sin puntos es común, pero cambia significados. Soy igual todo, sé igual todos. Hoy, el cirílico es un símbolo de identidad. Desde las matrioshkas hasta los cohetes Soyuz llevan sus caracteres, y aprenderlo es descubrir que Rusia, se lee Rosilla, no como se escribe. Un legado lingüístico que aún guarda misterios, como la carta Tvordy Znak, que ya no se pronuncia pero persistió como testarudo recuerdo de reformas fallidas. San Petersburgo, la ciudad de los 3 nombres que reflejaron las convulsiones de la historia rusa. Fundada en 1703 por Pedro el Grande como ventana de Rusia hacia Europa, esta majestuosa ciudad ha sido rebautizada 2 veces, cada cambio marcando un giro político dramático. Durante la Primera Guerra Mundial, 1914, el nombre alemán San Petersburgo sonaba demasiado enemigo, por lo que se rusificó a Petrogrado, ciudad de Pedro, aunque el zar Nicolás II abdicó apenas 3 años después bajo este nombre. Tras la revolución bolchevique y la muerte de Lenin, 1924, los soviéticos la nombraron Leningrado para honrar al líder comunista, un título que sobrevivió incluso al sitio nazi más mortífero de la historia, 1941-1944, donde más de 1 millón de civiles murieron de hambre pero nunca se rindieron. El nombre original regresó en 1991 tras un referéndum popular donde el 51% votó por recuperar el legado de Pedro el Grande, aunque Leningrado persiste en la región circundante y en el corazón de generaciones soviéticas. Hoy, sus canales y palacios barrocos hacen de Peter, como la llaman cariñosamente, un museo viviente donde conviven la aurora, el crucero de la revolución, con tiendas de lujo en la avenida Nevsky. Una ciudad donde cada nombre es una capa de historia que aún late. Los gatos del Hermitage, los guardianes con bigotes del mayor museo de Rusia. Desde el siglo XVIII, los pasillos y sótanos del Museo Hermitage en San Petersburgo son patrullados por una legión de gatos que protegen sus obras maestras de roedores, una tradición iniciada por orden de Pedro el Grande, quien llevó al primer gato desde Holanda, y consolidada por la emperatriz Catalina la Grande, que los declaró guardianes de las galerías. Hoy, unos 70 felinos viven en el museo, con derecho a veterinario propio, dieta especial y un día anual del gato del Hermitage, 28 de marzo, donde se le celebra con exposiciones de fotos y juegos para niños. Estos meninos no son simples mascotas, tienen pasaportes oficiales con foto, están prohibidos de tocar las obras, aunque a veces se cuelan en salas durante la noche, y su presencia fue clave para salvar pinturas de Da Vinci y Rembrandt durante el sitio de Leningrado, 1941-1944, cuando los gatos murieron de hambre y la ciudad, liberada, tuvo que importar 5.000 gatos siberianos para acabar con las ratas. El Hermitage incluso tiene un departamento de gatos con voluntarios que cuidan de ellos, y aunque no deambulan por las salas principales, para no asustar a visitantes, puedes ver sus casitas en los patios. Un dato curioso, en 2014, un gato llamado Aquiles fue nombrado oráculo oficial para predecir resultados del Mundial de Fútbol. Y acertó en varios partidos.
El Día Internacional de la Mujer en Rusia, la fiesta que eclipsó a San Valentín, y tiene raíces revolucionarias. Mientras en muchos países el 8 de marzo pasa casi desapercibido, en Rusia es el festivo más celebrado después de Año Nuevo, donde los hombres obsequian flores, chocolates y regalos a todas las mujeres en sus vidas, madres, esposas, hijas, colegas e incluso desconocidas en la calle. La tradición, que mezcla el espíritu soviético con el culto eslavo a lo femenino, comenzó en 1917 cuando las mujeres rusas marcharon por pan y paz en Petrogrado, protesta que desencadenó la Revolución de Febrero-Marzo en el calendario gregoriano. Lenin declaró el día festivo en 1921, pero fue en la URSS donde se transformó en un evento masivo. Fábricas entregaban ramos de mimosa, la flor símbolo, escuelas organizaban actos donde niñas recitaban poemas, y hasta el cosmonauta Yuri Gagarin envió felicitaciones desde el espacio en 1961. Hoy, aunque perdió su tono político, conserva su magia, las ventas de tulipanes y rosas se triplican, restaurantes ofrecen menús especiales, y hasta el presidente dirige un discurso televisado. Datos curiosos. Es obligatorio felicitar a todas las mujeres, incluso a jefas o ex-parejas. El regalo más popular es el Jardín de los Cielos, un perfume soviético relanzado en 2000. En Daguestán, celebran un mes de la mujer entero con banquetes diarios, una fiesta que revela cómo Rusia convirtió una consigna marxista en un homenaje al matriarcado eslavo. La amistad al estilo ruso, de la desconfianza inicial a la lealtad inquebrantable. Los rusos tienen fama de ser fríos o reservados al primer contacto, pero detrás de esa aparente distancia se esconde un código cultural único donde la amistad verdadera es un vínculo casi sagrado. A diferencia de culturas más abiertas donde amigos se usa con ligereza, en Rusia la palabra drug, implica años de pruebas. Primero interactúan en entornos neutrales, trabajo, universidad, luego, si hay confianza, llegan las invitaciones a casa, señal máxima de aceptación, donde compartirán vodka, sakuski, aperitivos, y conversaciones profundas hasta altas horas. Este proceso puede llevar meses o años, pero una vez superado, el compromiso es total. Un amigo ruso te defenderá en peleas, te prestará dinero sin preguntas y viajará horas para ayudarte en una emergencia, reflejando un concepto heredado de los ártels, comunidades colaborativas siberianas, y la dura vida soviética, donde la solidaridad era clave para sobrevivir. Curiosamente, este sistema explica por qué los rusos rara vez tienen muchos amigos íntimos. 3-5 es lo común, pero estos duran décadas. Las reuniones son épicas, cenas de 6 horas con brindis emotivos y debates filosóficos. Ofender a un amigo es casi imperdonable. La traición se castiga con el boicot, exilio social. En un mundo hiperconectado, Rusia preserva esta amistad lenta pero sólida, donde, como dice su proverbio, un amigo no es el que te da la mano, sino el que la sostiene cuando tiembla. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para más videos sobre la Rusia hermosa.